¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. ¿Se me escucha bien? Jóvenes. Buen día. Doctora, buen día. Sí, se lo Buenos escucha días. muy bien, ¿Me doctora. escuchan? Ah, ya, bien, ya estaba preocupada. Esperen un momentito, por favor. Voy a traer la lista para preguntarles. ¿Bien? O quienes quieren participar. Esperen un momentito, por favor, un segundo. Bien, jóvenes, ¿quiénes quieren participar? Levanten la mano, por favor. ¿Quiénes desean participar hoy? ¿Nadie? ¿Seguro? ¿Nadie desea participar? Porque nadie ha levantado la mano. Tal vez Álvaro, pero Álvaro está con el micrófono desactivado. Disculpa, doctorita. Ahora sí, Doctorita. ya, ahora sí, Álvaro desea participar. Ahorita, ¿Nadie? doctorita, mil disculpas en la calle. Ya no va a participar. Bien, alguien que desee participar, les pedí el día de ayer de que estudien lo que se ha avanzado en lo que han avanzado el semestre pasado respecto a la competencia. ¿Alguien desea participar? A la 1, a las 2, a las 3, nadie. Bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver, ya creo que ahí hay una manito que anda, está temerosa, pero que se anima. Ever, por favor, habilite su micrófono. Doctora, no sé si me escucha. Lo escucho, lo escucho. Ay, Bien, Ever, le hago la siguiente pregunta. ¿Cómo se explica la naturaleza jurídica de la competencia? ya, la naturaleza jurídica, si no me equivoco, doctora, nos han indicado que esta naturaleza jurídica tenía ciertas características. Una era, por ejemplo, por la regla general que decía, ¿no?, nuestro anterior docente, que la competencia era improrrogable y también era indelegable y es de orden público, ¿va? Ya, a ver, es improrrogable, ¿verdad? La Exacto. competencia, correcto. Sí. Improrrogable. Ya, Ever, esta regla tiene excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Excepciones. Sí. Excepciones. Lo que les ha señalado su docente, segura estoy que les ha explicado de que hay excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Ya. Si no me equivoco, doctora, es la competencia, como usted nos decía tal vez ayer, la competencia territorial. También en casos de que haya la acumulación, la recusación y el fuero de atracción. Esas. Ya, Lo que, está bien, está leyendo. Ever, no lo veo. no, yo estoy activando mi cámara, doctora. ¿Sí? No lo veo. Sí. Bueno, debe ser un problema del internet. Estoy con algunos problemitas, pero Dios mediante solo van a... Ahora sí lo veo. Van a ser solamente esta semana. Bien. Ya, Ya, Ever, doctor. está bien.
lo que ha señalado. La excepción es la territorialidad, que el Código Procesal Civil bien nos señala de que esta puede prorrogarse, ¿no es cierto? Y puede haber Exacto. puede haber una prórroga tácita y una prórroga expresa. ¿Se acuerda cuándo es tácita? Tácita o expresa. Sí, ¿cuándo es tácita? O sea, ¿se acuerda? ¿Cuáles son las No, circunstancias por las que la competencia se prorroga, pero tácitamente? eso sí ya no me acuerdo, doctora. Esa parte Eso ya sí. no se acuerda. Ya, el código nos señala que va a ser tácita cuando el demandado, sabiendo de que el juez no es competente, se somete a esta autoridad, pese a ser incompetente, al no plantear la excepción de incompetencia. Ya contesta la demanda y no presenta la excepción de competencia. Entonces, en ese caso es tácita y va a ser expresa cuando para ambas partes no es competente, pero de igual manera se somete. Bien. Gracias, Ever. Gracias. Gracias, doctor. Estoy colocando participación. ¿Ya? Gracias, doctor. Estoy colocando participación porque me dijo, es uno de los estudiantes que más participaciones tiene. Bien. Seguiremos. ¿Alguien más que desea participar? Con respecto a esto de la naturaleza jurídica de la competencia, voy a habilitar mi cámara. ¿Alguien más? Jóvenes. ¿Nadie? Qué terrible. Van a participar. Hoy día comienzan sus exámenes, ¿no? ¿Hoy día tienen examen o tenían examen? Sí teníamos examen hoy día, doctorita. Hoy día dimos de internacional. Ah, ya. Derecho internacional. ¿Público o privado? Privado. Ah, privado. Ya están viendo el código Bustamante, seguro. Sí, doctorita. Sí. Ya. Bien. Bueno. ¿Alguien se acuerda en qué consiste el fuero de atracción? En una de las excepciones a la regla de que la competencia. ¿Se acuerda alguien? ¿O nadie? No sé si se escucha, pero se escucha entrecortado. ¿Alguien está participando? No escucho bien. Parece que aquí tengo a la estudiante. A ver, espérenme un momentito. Luz Marcela, me parece que deseaba participar. ¿Es correcto o estoy mal? No, doctora, quería decirle que no pude escucharle bien la pregunta porque yo la veo muy entrecortada, la verdad. Sí, doctora, se le escucha entrecortado. Ya, y eso que ahora mi internet está bien. Ahora en este momento mi internet está bien, les comento, tiene todas las rayitas, está bien. Hace un momento estaba realmente con baja, pero ahora sí está bien. Sí está bien. Tal vez es un problema de su internet esta vez, jóvenes, porque como les digo, todas las líneas están, podríamos decir que están encendidas. ¿Ya? Bueno, estábamos en esto del fuero de atracción. ¿Nadie se acuerda del fuero de atracción? Que es una excepción a la incompetencia, a la improrrogabilidad de la competencia. Hay el fuero de atracción. ¿Cuándo se da este fuero de atracción? ¿Quién se acuerda?
Hay alguien, aquí hay alguien, ahí tengo, qué bien, tengo la manito de alguien levantada. Me llena de alegría eso. Marcia, tiene el espacio. Marcia. Su manito está levantada, Marcia, tiene el espacio, ¿Me adelante. escucha, doctora? Sí, le Sí, escucho, es que, le escucho. es que estoy con Como la les digo, ahora sí computadora. está bien en internet. ¿Perdón? Es que yo desde mi computadora me conecto porque mi celular es bien lento. Se ha fregado. Ya. Ya, Adelante, doctora, Marcia. si no me equivoco, el foro de acreedor es cuando una autoridad judicial, una sola autoridad judicial, conozcan todos los procesos donde existe relación que se da en los procesos universales y son el proceso concursal. Si no me equivoco, los acreedores van a solicitar a la autoridad judicial que se proceda al remate del deudor. Ya, Marcia, estamos bien. El fuero de atracción significa de que hay un solo deudor y varios acreedores, ¿no es cierto? Un solo deudor y Sí. varios acreedores. Y se tiene que disponer del Ya. patrimonio de este deudor, ¿verdad? Se tiene que disponer del Sí. patrimonio de este deudor para cubrir todas las acreencias. ¿Quién es la autoridad llamada por ley para conocer esto? Precisamente precisamente va a ser el juez, ¿no es cierto? Un juez es el que va a conocer todos estos trámites. Ya, en eso consiste. ¿Se acuerda cuáles son los dos ejemplos que hemos dado, Marcia? El semestre pasado les di 2 ejemplos de esto. ¿Se acuerda cuáles son? En la recusación, si no me equivoco. No. La recusación es otra de las causales. A ver. En el proceso, había el proceso, no recuerdo, pero me lo sabía de memoria. Y era se me ha ido el nombre, pero si no me equivoco, doctora, era cuando era cuando se podía hacer traspaso del bien, se podría decir. No, Hacia acuérdese otro, ¿no? que existe varios acreedores y un solo deudor. ¿Se acuerda? Los Señalamos procesos dos. concursales, doctora. Ya está muy bien el proceso concursal y hay otro más. Hay otro trámite que No me no acuerdo, el proceso corresponde, concursal. que no corresponde expresamente a materia civil, pero sí se tramita con ese, bueno, es el mismo juez, ¿no? Porque acuérdense quién es el juez que conoce, es un juez en materias, es el juez en materia civil que conoce procesos comerciales, ¿no es cierto? También tiene competencia para conocer trámites comerciales. Entonces, en estos dos procesos, ¿verdad? En estos dos trámites Sí. se produce esta prórroga de la competencia, ya que una de las autoridades o la autoridad judicial que ha conocido primero uno de los procesos, pues tiene competencia para conocer los demás. Gracias, Marcia. Ya, doctora. Ya, bien. Pasando a otro punto que espero que no se hayan olvidado. ¿Se acuerdan del tema del proceso? ¿Lo tienen en mente? El tema del proceso y las clases de procesos. Han debido ver seguramente varias clasificaciones, ¿se acuerdan?
Jóvenes, ¿no se acuerdan de ninguna de las clasificaciones? Procesos de procesos por el modo, se clasifican por la forma, se clasifican por el contenido. Lo que me interesa es la clasificación por el contenido. ¿Se acuerda cómo se subclasifican los procesos por el contenido? ¿Tiene la palabra, Paola? Doctora, no sé si me ve. A lo que recuerdo, si no me equivoco, no quiero equivocarme, eran procesos contenciosos, después eran dos, el proceso contencioso, el proceso, ¿qué más? Ay, no. Proceso contencioso. Proceso voluntario, doctora. Proceso voluntario, ya, proceso contencioso. Pero esos son procesos por el modo. Por el modo, Paola, se clasifican evidentemente en contenciosos, voluntarios, y hay dos más, ¿se acuerda? Contenciosos. Voluntarios. ¿Qué más es? No, solo me acuerdo de esas cosas. Solo se acuerda esos dos. Ya tenemos los procesos conciliatorios y los procesos arbitrales. Esos son por el modo. ¿Se acuerda por el objeto, por la forma y por el contenido? Son esas tres Por la forma. Por la forma, sí me acuerdo porque, bueno, por las... Ya, ¿cómo se clasifica por la forma? Por la forma era que se llama, eran aquellos que hemos tocado, ¿no? Anteriormente, estos procesos de ordinarios, estructura monitoria, después este proceso de, ¿qué se llama? Extraordinarios, ¿no? Esos que hemos tocado más adelante. Ya, pero la doctrina no habla de esa clasificación, ¿no es cierto? Habla de otra clasificación, ¿se acuerda, Paola? Está bien los ordinarios, ¿cómo más se clasificaban? Ordinarios, ¿qué más? Monitor. No. No, se equivocan. Ya me he confundido. ¿Ya se ha confundido? Ya, son procesos ordinarios, son procesos sumarios y procesos especiales. Así se clasifica. Nada más que ahora en nuestro sistema jurídico tenemos procesos, tenemos los procesos extraordinarios y los de estructura monitoria. Los extraordinarios son los que antes se llamaban procesos sumarios. Y los especiales están, pues, bueno, estarían los procesos de estructura monitoria. Bien. ¿Y se acuerda de otra clasificación, Paula? ¿Por el contenido? Por el contenido, por la forma, por la... No, solo me acuerdo de eso. Por el contenido. No se acuerda por el contenido ni tampoco se acuerda por el objeto. Porque ya me ha señalado dos. Bien, gracias, Paola. Neiva, tiene el espacio. Doctora, ¿me puede ver? Sí, la veo. Ya, bueno, doctora, otra clasificación que recuerdo también era por el objeto, ¿no? Que estaba preguntando mi compañera. Bueno, entre estos me acuerdo que era el de ejecución, declarativo también, sí, mal, condenatorio y el No, no hay precautorio. condenatorio. No hay condenatorio. Son los de ejecución,
después están los cautelares y tenemos uno más, los declarativos. Esos son los tres, solamente esos tres, nada más. ¿Y por el contenido se acuerdan, Eva? Por el contenido, ordinarios, sumarios y extraordinarios, doctora. No. Por el contenido se clasifican en particulares y universales. Ah, ok. Gracias, Ney. Bien. Me interesaba mucho de que ustedes se acuerden esto de la competencia, esto del fuero de atracción. ¿Por qué? ¿Cuál es el justificativo? Precisamente vamos a entrar a los procesos concursales, que son procesos en los que opera el fuero de atracción y también opera o son procesos universales, ¿ya? Por eso me interesaba de que ustedes recordaran estos conceptos. Bien, voy a... Espérenme un momentito. Compartir plantillas. Ya. Los procesos concursales son procesos especiales, ¿ya? Son procesos especiales. ¿Por qué? Bueno, porque tienen un tratamiento muy particular, pero podríamos decir que son una antesala se constituyen una antesala de los procesos, o mejor dicho, constituyen una antesala los procesos ejecutivos. ¿Quién se acuerda de los procesos ejecutivos? ¿Quién se acuerda de los procesos ejecutivos? No puede ser que tampoco se acuerden de los procesos ejecutivos. Jenny, a ver, Jenny Acero tiene el espacio, señorita. Doctora, buen día. Los procesos ejecutivos tienen que ver con esos procesos que llevan sumas de dinero, doctora. Que llevan sumas de dinero. A ver, ¿cómo es eso de que llevan sumas de dinero? Si podría explicar mejor y si tendría la gentileza de habilitar su cámara, Jenny. No la veo. Doctora, ahora sí. Ahora sí. Tiene que ver con los procesos que tienen que ver con las sumas de dinero, doctora. Ya tienen que ver con sumas de dinero. Por ejemplo, el proceso que estaba hablando ayer en el control de lectura, no me acuerdo bien, pero una de las respuestas era de sumas de dinero tenía que ver, doctora. Nuestros contratos transaccionales y esas cosas. Contratos transaccionales. Ya, la transacción es un contrato, pero también es una forma de extinguir el proceso, se constituye una forma extraordinaria de conclusión del proceso y además constituye un documento con fuerza coactiva. ¿Ya? Evidentemente el proceso ejecutivo se da cuando objeto del litigio del proceso es precisamente el cumplimiento de una obligación de una suma de dinero. Es decir, no se ha pagado
el monto que uno se ha prestado. Ya. ¿Se acuerdan el trámite y cuáles son los requisitos? No sé si Álvaro se acuerda el trámite, los requisitos. Doctora, mil disculpas, hace rato estaba llegando a casa, no he podido. Ya estamos acá en la computadora. Bueno, sí, evidentemente cuando usted hablaba de los procesos ejecutivos, era no donde no se puede reclamar, ¿no? El demandado no puede reclamar y aquí es el cumplimiento de la obligación. Ahora, en el tema del procedimiento... Disculpe que le corte, ¿el demandado no puede reclamar? A ver, ¿en qué consiste eso de que el demandado no puede reclamar? No le estoy entendiendo, Álvaro. ¿Qué significa de que el demandado no pueda reclamar? Eso no le entiendo. No, mil disculpas, doctora. Quería decir que dentro de una demanda no se discute la existencia o inexistencia de la obligación, sino el cumplimiento, lo que usted nos dice. Ya, eso es otra cosa. En el proceso ejecutivo no se discute la existencia o inexistencia de esa obligación, sino lo que se pretende es que cumpla. Cumplimiento. Ya, está bien. Ya, ¿qué más? ¿Cuáles son los requisitos? Ahora, usted debe ver requisitos o el procedimiento, doctora. Requisitos y luego procedimiento. A ver, uno era que no se requiere un acuerdo de partes, ¿no? Después, ¿cómo es eso? Que no se requiere un acuerdo. ¿Qué está hablando? Ya me estoy quedando afónica con lo que estoy escuchando. ¿Qué es eso, Álvaro? ¿Cuáles son los requisitos? Aquí estamos confundiéndonos con otro. Sí, o está consultando otros apuntes. No, imposible, doctora. Dar otros apuntes cuando es su materia. No por eso, pero está consultando otros apuntes respecto a la materia, pero otras cosas. Álvaro. Acá estoy, doctora. Yupi, Álvaro, ¿cuáles son los requisitos? Requisitos. Sí, doctora, los requisitos. Doctora, un requisito, usted me ayude y yo para acordar. Ya. Uno de los requisitos es que se trate de una suma de dinero, una suma líquida de dinero. ¿Cuáles son los otros requisitos? Álvaro. No, doctorita, más adelante voy a intentar. Ya, está bien. Gracias, Álvaro. Gracias. Luz Marcela. Tiene el espacio. Doctora, ¿se me escucha? Bueno, sí. Otro también, otro requisito es de que se tiene que esa obligación ya haya pasado su tiempo, entonces sea exigible esta obligación, ¿no? Que sea exigible esta obligación y también que tiene que tener un título sí o sí de carácter, con fuerza ejecutiva. Ya, está bien. Título con fuerza ejecutiva y que el plazo haya vencido. Y como el plazo ha vencido, es exigible. Está bien, gracias, Luz.
Gracias, doctorita. Esos son los requisitos para iniciar el proceso ejecutivo. ¿Qué pasaría si uno de los el acreedor se entera que no es el único, sino que hay más acreedores? Estamos hablando de que existen 4 acreedores. Y estos 4 acreedores han iniciado de manera individual los procesos ejecutivos. Han iniciado procesos ejecutivos buscando el cumplimiento de la obligación. Pero cuando ya se enteran de que son varios, que les debe el mismo sujeto, la misma persona, se preocupan. ¿Y por qué se preocupan? Bueno, porque precisamente ellos consideran de que el patrimonio del deudor no va a ser suficiente para cubrir todas las acreencias. Cuando se dan estas circunstancias, vamos a plantear una demanda o vamos a iniciar un proceso concursal. Puede hacerlo cualquiera de los acreedores que tiene conocimiento de la existencia de estas deudas, de que son ya varios, o también puede iniciarlo el deudor de buena fe. Pero ya saben, cuando son los acreedores que van a iniciar este proceso concursal, pues toman conocimiento de que hay de tres o más acreedores que tienen el mismo deudor, ¿ya? El mismo deudor y que están tramitando el proceso ejecutivo. ¿Está bien? ¿Cuál es el concepto que se tiene del proceso concursal? Bueno, es un proceso de ejecución colectiva, ¿ya? Donde se va a liquidar de manera íntegra el patrimonio del deudor. Pero un deudor no comerciante. Un deudor no comerciante de buena fe y que haya entrado en un estado de cesación de pagos, es decir, que haya dejado de cumplir sus obligaciones. ¿Qué pasa si es comerciante? ¿Qué proceso se le inicia? ¿Qué proceso creen que se le debe iniciar? No sé si Paola desea contestar esta pregunta. No, doctor, no me acuerdo. Ya. De igual manera, no sé si Luz desea, si desea intervenir, responder. No, doctorita, va a disculpar, me he olvidado bajar mi mano. Ya, está bien, no se preocupe. Cuando se trata ya de un comerciante, no vamos a iniciar el proceso concursal, sino vamos a iniciar el proceso por quiebra, ya porque ya el comerciante ya no tiene cómo pagar a sus acreedores, entonces va a entrar en quiebra. ¿Cuáles son las características de este proceso concursal? Uno, está la pluralidad de acreedores. Les decía, 3 o más acreedores. No puede iniciarse el proceso cuando existe un solo acreedor o 2. Tienen que ser 3, mínimo 3. ¿Bien? Y que sea el mismo deudor, un deudor insolvente. Porque
se dirá, y esto les pregunto porque ya se les hizo las consultas de la clasificación de los procesos, ¿por qué creen que este proceso concursal es un proceso universal? Tienen el espacio, por favor, para contestar, porque eso del tema del proceso y el proceso universal, ustedes lo han visto el semestre pasado. ¿Quién me contesta? ¿Quién contesta? Ojo, hay algunos que tienen 0 en participación, nunca han participado. Wow, son varios. Doctora. ¿Quién me habla? Marcia. Marcia, tiene el espacio. Cámara, voy a prender. Si no me equivoco, doctora, son aquellos que van en contra de todo el patrimonio del deudor. Ya. Por eso se los considera universales. Ya, pero ¿qué se va a hacer con el patrimonio, con ese patrimonio? Usted dice, se va contra todo el patrimonio. Ya, ¿en qué consiste esto? En irse contra todo el patrimonio. Que se va incluso en las deudas que no están vencidas, si no me equivoco. Cuando se va en contra de todo esto, que no son con las deudas, incluso de deudas no vencidas. Eso está bien. Eso es correcto, Marcia. Pero, ¿por qué es universal? Usted dijo bien, se va contra todo el patrimonio, es correcto. Pero ¿eso qué implica irse contra todo el patrimonio? Sí, no me recuerdo que tanto contra las deudas que no han vencido, es lo que recuerdo de lo que nos indicaba usted. Tal vez me falta algo más. Sí, le está faltando algo. Algo más le está faltando. Se va en contra de todo el patrimonio del deudor y también de las deudas no vencidas. Eso es recordar. Eso está bien, eso es correcto. Pero hay algo más que le está faltando respecto al proceso. ¿Por qué es un proceso universal? Va contra todo el patrimonio, ya. Pero ¿eso qué implica, Marcia, de que se vaya contra todo el patrimonio? De que el deudor sea único y no sea insolvente. ¿A eso nos vamos? No. Si vamos, sí, a ver, si se va a ir contra todo el patrimonio, ¿qué significa? Contra todo ¿Qué implica? Lo que tiene el deudor. Contra todos los bienes que tiene el deudor. Ya. Se va a buscar la liquidación de todo ese patrimonio, ¿no es verdad? Y el producto de esa liquidación va a pasar a la distribución, a distribuirse entre todos los acreedores. ¿Verdad? Sí. Eso significa. Ya, está bien. Gracias, Marcia. Eso es, en eso consiste. ¿Ya? Otra de las características es que opera el fuero de atracción. Esto les pedía de que ustedes revisen. ¿Por qué será por qué se prorrogará la competencia? Porque uno de los jueces básicamente el trámite, cualquiera de los trámites ejecutivos, ¿ya? Bueno, tiene que ser el que primero ha conocido, será el que tenga competencia para conocer este proceso concursal. Por eso se establece, si ustedes revisan, si ustedes leen el libro de Ramiro Arciénega, se van a percatar de esto. Ya. Que una de las características del proceso concursal es que opera el fuero de atracción, ya que se amplía
la competencia del juez que conoció primero uno de los procesos ejecutivos para que conozca los demás, los resuelva. ¿Ya? Otra de las características de este trámite es la participación, la intervención del síndico. ¿Quién se acuerda de sus estudios de derecho comercial? ¿Quién es el síndico? ¿Qué características y qué atribuciones tiene? Tienen el espacio. ¿Quién desea explicar? Jóvenes, señoritas. Y mañana examen, ¿de qué tiene? Derecho Yupi. laboral. Derecho laboral. Derecho laboral. Sus cabecitas están en derecho laboral, ¿no? Porque ni el apunte me están tomando en esta clase. No participan. Están preocupados en derecho laboral. Dicen, ¡ih! Tenemos examen de derecho laboral. ¿Qué vamos a hacer? Por eso es que están, reitero, su cabecita está en otra parte. ¿Nadie se acuerda del síndico? No lo puedo creer, no puedo creer que no se acuerde. Ustedes avanzan, pero creo que pasan por pasar, ¿no? Aprobar la materia ya no importa, aunque después no sepan nada, no interesa. Lo que interesa es aprobar. Este es el... jóvenes, señoritas. ¿No se acuerdan del síndico? Ángel, La Paz. Ángel. Tiene el espacio, Ángel. Doctora, Sí. no he levantado mi mano, ¿Lo doctora. escucho? ¿O lo escuchamos? Yo tenía consultas, doctora, un poquito más antes. No sé si le puedo hacer. De Seguro. verdad. No puede hasta que no me conteste. No puede hacer preguntas hasta que no me conteste. A ver, Neiva, tiene el espacio. Ya, doctora. Bueno, el síndico, lo que me acuerdo que era era un profesional interno de la sociedad quien tenía que velar por los intereses y tenía que hacer el control, ¿no? de la actividad financiera y de las sociedades que se hayan constituido o de la sociedad que se ha constituido. Ya. Tiene como función administrar los bienes de la sociedad, ¿no es verdad? Sí. Esa función tiene el síndico. Muy bien, Neiva, le voy a anotar en participación. Gracias, doctora. Eso es correcto. Y el síndico, en estos procesos concursales, lo que hace es administrar los bienes del deudor para lograr que se cubra la mayor parte de las acreencias, de las obligaciones con su patrimonio. ¿Por qué digo la mayor parte? Bueno, porque puede darse el caso de que no se llegue a cubrir todo. Y los que llevan la peor, los que llevan la situación más complicada o se les complica más es a los acreedores quirografarios. Ellos son los que sufren porque puede ser que el patrimonio no alcance a cubrir sus acreencias. Pero no sucede lo mismo que en el proceso ejecutivo. ¿Ya? Y me olvidaba, otro de los requisitos para el proceso ejecutivo es una boleta de pago. Por si acaso, en los ejecutivos uno tiene que pagar el 4 por 1000. ¿Ya? Se tiene que hacer un cálculo. Cada 1000 bolivianos, el acreedor tiene que pagar 4 bolivianos. Y tiene que hacer ese depósito. Tiene que pagar ante el Consejo de la Magistratura.
y debe acompañar esa boleta, ¿ya? Si no acompaña esa boleta, no le van a admitir la demanda, por si acaso. Ya les decía, no es lo mismo que en el ejecutivo, ¿no es cierto? En el ejecutivo seguimos el proceso y si el deudor no tiene bienes, pues no hay forma de cobrarle, de que cumpla con su acreencia. En cambio, en estos procesos concursales sí existe la posibilidad, ya que el síndico va a administrar los bienes del deudor y no solamente los bienes que tuviera en ese momento, sino también aquellos bienes que pudiera adquirir en el futuro. Él va a seguir en su función hasta que se pague al último acreedor. ¿Esto puede llevar un largo tiempo? Sí, porque el deudor no va a adquirir bienes, no va a adquirir bienes a su nombre con el fin de no perder, ¿ya? Pero la norma establece de que sí se puede esto, de que se contempla esto, de que el síndico debe ejercer su función hasta que se termine de pagar al último acreedor. Seguiremos. Clases de concurso, de proceso concursal. Tenemos 2 clases. El concurso necesario y el concurso voluntario, lo que les hablaba prácticamente al comenzar la explicación en este tema. El necesario, ¿quién inicia? El acreedor. Los acreedores deben iniciar este proceso. En cambio, el voluntario, ¿quién lo inicia? El deudor. El deudor. Vamos a ver que hay requisitos para acá, para esto. Ya, vamos a ver que hay requisitos, les decía. Dayana, no sé si tiene alguna pregunta. No, doctora, me olvidé bajar la mano. Ah, ya está bien. Ángel, ¿qué pregunta tiene? Doctora, cuando nos menciona que existen varios acreedores, Sí. en el caso de que, mi pregunta era si quizás como habíamos avanzado en los incidentes, la acumulación, tal vez se podría plantear un incidente de acumulación o en este caso no. Supongamos en el caso de que existen varios acreedores y uno ya ha empezado el proceso, digamos, un proceso ejecutivo y ya está, su proceso ya está bastante avanzado, ya ha llegado al embargo, supongamos, y se puede dar quizá en esta forma. ¿Y qué pasaría si esta persona o este acreedor que ya ha avanzado en su proceso ejecutivo no quisiera quizás ingresar a este tipo de procesos con los demás acreedores, doctora? ¿Que se podría o le podrían obligar, quién sabe, a él o no que continúe con su proceso? No, no se le puede obligar. Ahora, aunque mucho depende, Ángel. Ya. Cuando se ordena esta, evidentemente se va a ordenar la acumulación por el proceso concursal. Entonces el juez manda notas pidiendo de que remitan el proceso a su despacho. Entonces, puede ser que uno de los jueces no esté de acuerdo. Y ahí, como usted bien decía, ¿qué pasa si uno de los acreedores plantea oposición? Esta oposición tiene que estar debidamente fundamentada. Es decir, ¿cuáles son los motivos por los que no quiere el acreedor de que se acumule? Y esto lo va a resolver el Tribunal Departamental de Justicia. El Tribunal Departamental ordena que se acumule, pues porque no admite recurso, por si acaso. Si el tribunal ordena de que se acumule, el acreedor no va a tener más que someterse a ese proceso.
al proceso concursal. Ahora, ¿qué pasa si el fundamento de este acreedor es el hecho de que él tiene ya una garantía? Ya tiene una garantía, el deudor le ha, al momento de suscribir el contrato, le ha otorgado una garantía. Le ha dado una garantía indicando de que él es un bien inmueble. ¿Qué pasa si le ha dado como garantía del cumplimiento de la obligación su casa? Entonces, este acreedor no va a perder nada, Ángel, porque como ya tiene una garantía, entonces, y está registrado en todo al momento de rematar el bien, ese inmueble, pues el producto del mismo va a ir a cubrir la deuda que tiene con ese acreedor. Si existiría algún sobrante, es decir, si el monto habría alcanzado a cubrir la obligación, pero y además tenemos un saldo, ese saldo va a ir a cubrir la segunda o la tercera creencia, depende del orden. Y esto se encarga el síndico de realizar un informe del estado de grados y preferidos, que es el orden en el que se les va a pagar a los acreedores. ¿Quién está en primer lugar? Y miren, ¿quiénes son los que ocupan estos espacios? Son precisamente aquellos que han contraído, que han suscrito el contrato de préstamo, pero que se han asegurado, podríamos decir, el cumplimiento de la obligación con un bien, ¿ya? Con un bien del deudor. Han asegurado que se va a cumplir la obligación con un bien. ¿Está claro? No sé, Ángel, si tiene alguna otra pregunta. Sí, doctora, ya me queda claro, solo que aún si el acreedor en un proceso que está llevando aparte, en un proceso ejecutivo, aún si estuviera ya el embargo realizado, ya toda la tramitación, igualmente tendría que esperar a que se realice el proceso concursal. Precisamente, Ángel, este proceso concursal inclusive opera cuando ya se han rematado los bienes. ¿Qué es lo que interesa? De que se hayan tramitado o que se esté en pleno trámite de proceso ejecutivo. Inclusive el código hace referencia a que también se puede realizar esta acumulación del proceso de ejecución coactiva de sumas de dinero. El juez trámites sean resueltos en conjunto para precisamente redactar o elaborar el informe del estado de grados y preferidos. Necesitamos saber todos. Es importante de que participen todos los acreedores para que se establezca el orden. Entonces, lo que usted dice, no, pero es que ya se inició el proceso ejecutivo. Precisamente el proceso ejecutivo es uno de los requisitos para que participe en este proceso concursal. ¿Qué pasa si el acreedor se ha dormido en sus laureles? No ha iniciado el proceso. Ahí ya estamos en graves problemas. Porque puede ser de que el juez le rechace, porque no ha iniciado ningún proceso ejecutivo. ¿Está bien? El proceso ejecutivo, el haber iniciado el proceso ejecutivo, el estar en trámite este proceso, pues es un requisito para interponer la demanda concursal. ¿Está bien? No sé si tiene alguna otra pregunta. Sí, la última, doctorita. Solamente procede entonces cuando estás realizando un proceso ejecutivo, ¿verdad? Cuando ya se han rematado los bienes, inclusive ya se está para la adjudicación. Sí, Ángel. Gracias, doctora. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya, seguiremos. Entramos a la naturaleza jurídica del proceso concursal. Existen 3 posiciones para explicar la misma.
Unos señalan de que el proceso proceso voluntario, es decir, doctrinarios, ¿no? Señalan de que es un proceso voluntario. Otros manifiestan que es un proceso contencioso, ¿ya? Y finalmente tenemos a los terceros que señalan que el proceso concursal se constituye en un proceso especial. Vamos a revisar cada uno de estos. Primero, proceso voluntario. Aquellos que postulan de que este trámite es voluntario, pues establecen de que de que no hay un ataque, ni tampoco hay una resistencia. ¿Ya? No hay un ataque de parte del acreedor, ni tampoco hay la resistencia de parte del deudor, ya que éste no ha pagado, no porque no ha querido, es que no ha podido. El deudor no ha pagado, no ha cubierto sus obligaciones, no porque no ha querido, sino porque no ha podido. Se ha visto imposibilitado de cubrir todas sus acreencias. Segundo, aquellos que indican de que el proceso concursal es contencioso. ¿Por qué será contencioso? Porque precisamente es este órgano quien asume las decisiones al resolver las oposiciones que puedan plantear los acreedores y establece el estado de grados y preferidos. Es decir, establece el orden en que se va a pagar a los acreedores. Y este trámite además produce efectos jurídicos. Por eso se dice de que es un proceso contencioso. Y finalmente, hay una tercera postura que señala lo que les decía que es un proceso especial. ¿Por qué es un proceso especial? Bueno, en primer lugar, porque la ejecución va a ser colectiva. Se va a ejecutar la decisión de la autoridad judicial de manera colectiva. Dos, porque se acumulan las ejecuciones, lo que le decía Ángel. Las acumulaciones se van a acumular, es decir, va a ser un solo juez el que va a llevar adelante la ejecución de la resolución. Tercero, ¿por qué es un proceso especial? Porque se despoja de todos sus bienes al deudor, de todos sus bienes. Inclusive se hace un inventario hasta de los bienes que son inembargables, por si acaso. Y finalmente se distribuye el producto de esta ejecución, de este remate, los acreedores, de acuerdo al orden que haya establecido el síndico. ¿Está bien? Ahora, según ustedes, ¿qué consideran? ¿Que es un proceso voluntario? ¿Que es un proceso contencioso o es un proceso especial? ¿Qué piensan? Jóvenes, ¿qué dicen que es? Voluntario, contencioso, especial. Los escucho. Especial. Ya, está bien. Está bien, está bien. Está bien, Neiva. Gracias. Dayana, tiene el espacio. Está con la mano levantada. ¿O tiene alguna consulta? No sé. No, doctora, mi opinión es especial, ya que se le despoja al deudor de todos sus bienes. Ya, está bien. Es una ejecución colectiva. Ya. Se van a rematar todos sus bienes y como decía Marcia, ojo, también ingresan aquellas acreencias cuyo plazo no se habría cumplido, no habría vencido, o cuya condición todavía no se habría cumplido, no se habría llevado adelante, ¿ya? Se abarcan todas las acreencias, todas las deudas contraídas por el deudor, ¿está bien? Esa es otra de las características de estos procesos concursales. Bien. Es la posición que tiene tanto Dayana como Neiva son correctos. Es un proceso especial. Seguiremos.
Les decía de que existen dos clases de procesos concursales. Tenemos dos, los procesos concursales voluntarios y los procesos concursales necesarios. Procesos concursales necesarios. Para interponer esta demanda concursal necesitamos contar con 3 o más acreedores. 3 o más. Si tenemos 2, no es suficiente, hay 1 menos. Solamente iniciaremos el proceso ejecutivo o depende de si el título es de ejecución coactiva, pues el título de ejecución coactiva. Lo que le decía a Ángel, tiene que haberse tramitado un proceso o debe estar en trámite el proceso ejecutivo. ¿Ya? Luego, que los bienes tiene el deudor no son suficientes para cubrir todas las acreencias. Ya, para cubrir todas sus acreencias. No son suficientes. Entonces, en estos casos, procede, ante estas circunstancias, procede el concurso necesario. ¿Y cuándo procede el voluntario? El proceso concursal voluntario. Bueno, ¿quién es el que lo inicia? En primer lugar, es el deudor de buena fe. El deudor de buena fe que se encuentra en un estado de insolvencia y que ofrece ceder sus bienes, realizar una cesión de sus bienes. Hace la protesta de que va a entregar sus bienes a sus acreedores. Cuando es el deudor el que inicia este trámite, no se requiere que los acreedores hayan iniciado el proceso ejecutivo. Ya, no se requiere. Cuando a ver, les pregunto, ¿quién me contesta? En este proceso concursal, ¿existe la conciliación previa? ¿Quién me responde? Dubi dubi. ¿Quién me responde, jóvenes, señoritas? No, doctora. Yo, Paola, le estoy respondiendo. Paola, ya. ¿Qué dice Paola? ¿Procede o no procede con la conciliación? Pienso que no procede con la conciliación, ya que son varios acreedores. Ya. ¿Algo más? ¿Qué más? Que Eso sea no. otro fundamento. ¿Usted considera de que no procede la conciliación porque sean varios acreedores? ¿Sí? ¿Ese es el Sí. fundamento, Paola? Sí. Ya. No es por eso. Pero es correcto de que no procede la conciliación. Está bien. Gracias, Paola. Boris, ¿qué deseaba señalar? Doctora, era lo mismo, que no procedía. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué Bueno, no procede la conciliación? porque yo creo que tendría que reunir a todos los acreedores, ¿no? Y alguno se va a oponer siempre porque creo que va a salir al más, va a ser el más afectado. Ya, Esto sería... ¿ese es el fundamento sí, que usted considera? Sí. Ya, no es ese el fundamento, Boris. No es ese. Estamos hablando de procesos ejecutivos o de procesos de ejecución coactiva de sumas de dinero.
es el mismo Código Procesal Civil que señala expresamente que el proceso concursal es un trámite que está excluido de la conciliación. Lo establece la ley. ¿Pero por qué establecerá la ley? Bueno, porque estamos hablando de, bueno, como bien decía Paola en parte, son varios acreedores. Entonces, ¿cómo se llega a conciliar con varios acreedores? ¿Cómo llegamos a un acuerdo entre varios acreedores? Uno podría renunciar al cumplimiento de la obligación. ¿Realmente se podrá llegar a un acuerdo? La norma nos dice puede ser un obstáculo dentro del proceso. ¿Por qué? Porque lo único que se pretenda sea dilatar la tramitación del proceso. Esa es la explicación, ¿ya? Por eso es que no procede la conciliación previa, pero sí procede la conciliación intraprocesal. ¿Está bien? Cuando el deudor es el que ofrece entregar sus bienes a sus acreedores, debe presentar dos listas juradas. Una lista, la primera lista, ¿qué información debe contener? La nómina de los acreedores, ¿quiénes son todos sus acreedores? ¿Cuál es la relación de los créditos? Es decir, ¿cuál es el porcentaje que se ha pagado? Si existen o no existen intereses, si se están pagando los intereses, si hay garantías. Cuando se nos habla de cuentas, significa en qué estado está esa obligación, ese crédito. ¿Se ha pagado la mitad? ¿Se ha pagado la cuarta parte? ¿Se ha pagado la tercera parte? ¿O no se ha pagado nada? Si se está en la ejecución forzosa, si ya se ha realizado la ejecución forzosa, es decir, si ya se ha procedido al remate de los bienes, si existe algún adjudicatario, todo eso deberá presentar en esta primera lista. Y en la segunda lista, ¿qué deberá colocar? La relación detallada de los bienes y derechos que tiene. Todos los bienes con los que cuenta, qué derechos tiene sobre algunos bienes, porque no se olviden de que algunos bienes puede ser que no se hayan dividido. Entonces, este deudor es dueño, pero de acciones y derechos, porque no se puede determinar cuál es la parte que a él le toca. Entonces, también señalará esto el acreedor. Documentos que justifiquen su derecho propietario, tiene que presentar. Los registros que se tengan de estos bienes, me refiero al folio real, tal vez al organismo operativo de tránsito, tiene que estar señalados sus registros, tiene que presentar. Luego la ubicación, ¿dónde se encuentran estos bienes? Si se trata de bienes inmuebles, la superficie de los mismos. ¿Cuál es el estado físico? ¿Qué pasa si es algo que ya está en ruinas? ¿No? Un inmueble que ya está a punto de caerse. Tiene que señalar. ¿Y cuál es el valor estimativo? ¿Ya? Valor estimativo. En el caso de los bienes inmuebles, tenemos el valor comercial. Eso es mucho más sencillo, mucho más fácil calcular. Tendremos que consultar cuánto está el metro cuadrado en esa zona. Luego, haciendo este cálculo de la superficie, también la construcción.
Les diré que ahora las construcciones son costosas, ya, son caras. Entonces, alguien me decía que en la ciudad del Alto el metro cuadrado es $8,000, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes vive en el Alto? Y tiene conocimiento de que el valor del metro cuadrado es $8,000. Sé que ahora está carísimas las propiedades en la ciudad del Alto. ¿Sabían eso, jóvenes? $8,000. Pregunten a un arquitecto cuánto está el valor del metro cuadrado. Estamos hablando, imagínense, del metro cuadrado. Entonces, el deudor pues tendrá que solicitar previamente los servicios de un arquitecto, ¿no? Para que le informe cuánto está el metro cuadrado, cuánto más o menos valdría su construcción, si está hecha de ladrillo, si es antigua, de adobe, todo eso. Para indicarle, ¿no?, en esta lista a la autoridad judicial, señalar cuál es el valor. Cuando se trata de bienes muebles, ya eso es más, podríamos decir, más complicado, pero necesitamos de un especialista. ¿Qué pasaría si los bienes que tiene el deudor son obras de arte? Se tendría que buscar un especialista en esto para que pueda determinar cuál es el valor de ese bien, ¿no? Estoy hablando de obras de arte, piedras preciosas. A veces los objetos antiguos son muy bien valorados, ¿ya? Y lógicamente tienen un costo importante. Entonces, esto tiene que hacerlo de manera previa el deudor. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta? En el tema de los vehículos. Ahora los vehículos están bastante... hay vehículos que cuestan un poquito. Y lo que les decía, se saca de la casa matriz y valen menos. Entonces, igual, se va a necesitar de un perito para que pueda determinar cuál es el valor de ese vehículo. Ahora estamos hablando de que se trata de un deudor de buena fe. No debe pues intentar que el costo de los bienes pues suba, ¿no? O señale un monto que realmente no corresponde. ¿Ya? Neiva, ¿qué pregunta tiene? Doctora, mi pregunta es justo lo que estaba tocando al último. Si se confía en la buena fe del deudor al hacer estas listas, ¿el juez va a corroborar esto o va a confiar en esa buena fe, doctora? Bueno, ¿qué es lo que va a hacer el juez? No se olvide, Neiva, que ya estamos en ejecución y se tiene que llevar a lo que va a hacer la autoridad judicial es precisamente ordenar el remate, y ahí es donde se va a establecer, ¿no? En base a ese avalúo, inclusive la autoridad judicial puede ordenar un nuevo avalúo para que un especialista determine cuál es el valor de ese bien. Ok, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bien, seguiremos. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? Es el siguiente, ¿ya? Este procedimiento, por si acaso, tiene varias curvas, así que ustedes tienen que conocer bien el trámite. Se va a presentar la demanda. Como dijimos, no existe conciliación previa, así que directamente se interpone la demanda. Si se trata de un proceso concursal voluntario, ¿a quiénes se los deberá citar? Va a ser a los acreedores, ¿no es cierto? Ahora, si es un proceso concursal necesario, se los citará al deudor. En este caso, cuando ya se admite la demanda y se ordena la citación,
puede ser que se desconozca el domicilio, ya sea del acreedor o del deudor, de los acreedores o del deudor. Entonces, el juez va a ordenar que se haga la publicación por edictos. Y en esta publicación de edictos que se va a hacer del auto que está dictando la autoridad judicial, previene a los acreedores, va a prevenir a los acreedores que si van a comparecer después que se lleve adelante la junta de acreedores precisamente, pues van a asumir el trámite en el estado en que se encuentre. Ya, no llega a retrotraerse la tramitación del proceso. Luego la autoridad judicial dispone, lo que ya preguntaba Ángel, la acumulación. ¿Ya? La acumulación de los procesos ejecutivos o de los procesos de ejecución coactiva de sumas de dinero. Va a ordenar de que todos los procesos sean remitidos a su despacho. Puede o deberá mantener las medidas cautelares que han dispuesto sus colegas, es decir, las otras autoridades judiciales que estaban conociendo la tramitación del proceso, sí. Debe mantener. Ahora, ¿qué sucede si recién se había dictado en un proceso ejecutivo, por decirles, la sentencia inicial y todavía no se ha ejecutado el embargo? Y ahí el juez pues dispuso bueno, se planteó la demanda del proceso concursal, el juez aceptó, admitió la misma y ordenó que los otros jueces pues remitan a su despacho el expediente o los expedientes. Entonces, en este caso, la autoridad judicial va a ordenar de que se ejecute esa medida cautelar, ¿ya? Y reitero, si en los otros procesos ya se ha llevado a cabo ya se han ejecutado estas medidas, las va a conservar, se mantiene, ¿ya? Con el fin de preservar los bienes del deudor. Lo que se busca es, con este proceso, el cumplimiento de la obligación. Entonces, se tiene que hacer todo para que se garantice la existencia, que no exista la disposición de estos bienes. José María, ¿qué pregunta tiene? Doctorita, muy buenos días. No sé si me logra ver, pero bueno, tengo una pregunta y es sobre cuestiones del remate. Es ¿qué pasaría si un bien que es objeto del remate resulta ser, o sea, resulta estar a otro nombre? Porque una vez iniciado tendrían que tener, ¿no? Lo que es el registro de derechos reales, si es un bien inmueble y si es un bien también mueble. Y en este caso, ¿qué pasaría? Porque sabemos que en nuestro entorno puede suceder ese tipo de casos, ¿no? Que el deudor puede pasar sus bienes a otras personas. Ya, lo que usted dice es que el deudor realmente disponga de estos bienes que que se ha dejado en garantía, ¿sí? Sí, doctora. Ya, si lo ha hecho en el transcurso del proceso y luego al realizar, ojo, el que adquiere va a saber de que ese bien está embargado y debe asumir el riesgo que puede perder su patrimonio, José María. Ya, puede perder su patrimonio. Lo ideal sería que el comprador pues no llegue a perfeccionar la venta al tomar conocimiento de que el bien o sobre el bien pesa un gravamen. Tal vez pedir la devolución, ¿ya? La devolución del dinero. Y para esto inclusive tendría hasta 6 meses
para solicitar esto. Ahora, ¿cuál sería la otra solución? Pues tener que iniciar un proceso, bueno, iniciar la acción, el proceso de acción pauliana para recuperar todos los bienes del deudor, porque ya él habría actuado de mala fe. Si está vendiendo sus bienes y sabe que los ha dado en garantía, está actuando de mala fe, José María. Bueno, está bien, doctorita. Muchas gracias. Ahora, si lo ha vendido, ojo, no podemos iniciar procesos contra terceros que adquieren de buena fe y a título oneroso. Entonces, ¿qué es lo máximo que puede pedir el afectado? Que el monto en que lo ha vendido, pues pase a cubrir la obligación. Eso es lo máximo que puede hacer para no perder. Está bien, doctorita. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ninguna. Ya, seguiremos. Seguimos con el procedimiento, por si acaso está, bueno, está tapado, pero dice procedimiento. ¿Ya? La autoridad judicial, al momento de admitir la demanda, va a designar al síndico. Designa al síndico provisorio. Con esta designación se le tiene que notificar para ver si éste acepta o rechaza la designación. Además, al momento de designar la autoridad judicial a este síndico, va a ordenar de que realice, de que levante un inventario. Un inventario de los bienes y derechos que tuviera este deudor. ¿Ya? Y lo va a nombrar, bueno, este se va a constituir, es decir, el síndico se constituye en el depositario, puesto que le va a intimar al deudor a entregar todos los documentos de crédito que tuviera. Y además, dispone de que entregue en un plazo de 10 días todos los bienes muebles, ¿ya? Debe entregar todos los bienes a este síndico, bajo conminatoria de librarse mandamiento de desapoderamiento. Si es que en alguno de los procesos ejecutivos ya se habría llevado adelante el remate, pues en este auto el juez ordena de que el producto del mismo pase a nombre del juzgado que ha tomado conocimiento del proceso concursal. Ya, todo eso hace. Luego convoca a la junta de acreedores, pero no va a señalar todavía día y hora de esta junta. ¿Por qué? Porque primero se los debe citar a él, ya sea a los acreedores o al deudor. Ahora, mucho depende si se los ha citado de manera personal, por cédula, o la citación por edicto. ¿Está bien? Todavía no va a señalar fecha el juez, porque ustedes saben que la ejecución de edictos lleva todo un trámite. Se tiene que, el juez que hace, pide los informes previamente al CEDES y al CEGIP para que determine cuál es el domicilio de esta persona o de estas personas, porque puede tratarse del deudor o de los acreedores. Luego, esto más o menos tarda unos 15 días aproximadamente. Entonces, se tiene que esperar eso. ¿Para qué? Para que con esa información el juez ordene de que el oficial de diligencias vaya al domicilio que está registrado. Si va el oficial de diligencias y constata evidentemente de que ya no vive ahí el deudor o los acreedores, entonces tiene que hacer la representación ante el juez. Tiene que informar esto. Este trámite más o menos lleva pues alrededor de otros 15 días. Entonces, recién se va a hacer con esta información, con esta representación,
recién el juez va a ordenar la citación por edictos, ¿ya? Recién ordena la citación por edictos, tomar el juramento de ley, ya sea del deudor o de los acreedores, indicando de que desconocen el paradero, desconocen el domicilio del deudor o del acreedor o de los acreedores. Entonces lleva un tiempo, un lapso de tiempo. Es por eso que el juez todavía no puede fijar un día y hora de junta de acreedores. ¿Me están entendiendo o no? Jóvenes, ¿me están comprendiendo? Este trámite no es tan fácil. ¿Está todo claro? Doctora, es la última parte, ¿podría volver a explicar, por favor? Desde la convocatoria, un poquito. Ya, les decía de que esta convocatoria a la Junta de Acreedores, todavía la fecha no la va a señalar el juez. ¿Por qué? Porque se tiene que computar, esta Junta de Acreedores tiene que llevarse adelante dentro de los 30 días siguientes a haberse practicado la citación. Ya. Entonces, les decía, ¿qué pasa si hay una citación, si se lleva adelante la citación por edicto? Entonces, esto lleva un poco más de tiempo. Ya, lleva un poco más de tiempo porque saben que se tiene que solicitar los informes al CERES y al CEGIP. Saben que no es automático que el acreedor diga o el deudor, desconozco el domicilio de mis acreedores, desconozco el domicilio del deudor y que diga, ya, entonces citación por edictos. No opera así. Previamente el juez tiene que solicitar los informes al CERES y al CEGIP, estos tienen que remitir la información, se tiene que proceder, se tiene que ir al domicilio que se ha señalado en esos informes y tratar de practicar la citación personal. Pero, ¿qué pasa si realmente en el domicilio que está registrado ya no vive el acreedor o el deudor? Entonces, recién se van a hacer las publicaciones, se tienen que hacer los edictos, se tiene que recepcionar el juramento de desconocimiento de domicilio. Lleva tiempo, ¿no es cierto? Lleva tiempo. Entonces, por eso todavía no se fija el día y hora de junta de acreedores. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta, jóvenes? Están distraídos, no están pensando en quién sabe qué. ¿En qué estarán pensando? Después yo no sé. Ya, Ángel, ¿qué otra pregunta tiene? Doctora, cuando nos menciona que se admite la demanda y se cita al deudor o al acreedor, ¿esto lo hacen en el plazo de...? No hay, solamente ordena de que se lo cite, se designa al síndico provisorio, a este síndico se le tiene que notificar para que acepte, cuánto tiempo se tiene 3 días para esta aceptación, luego le ordena de que haga un inventario, Ángel, tiene que hacer un inventario de los bienes del deudor. Todo eso tiene que hacer, tiene que intimar a que entregue estos bienes en un plazo de 10 días, que entregue los documentos, todo eso. Todo eso dispone, es un auto que emite el juez, no es una simple providencia, donde resuelve todo esto, dispone todos estos actos. Y doctora, este síndico que lo designa el juez, ¿se lo puede cambiar así después ya Se le llamado puede a los acreedores? Por eso sí, por eso se habla de síndico provisorio, porque van a ser los acreedores en la junta que van a tener, que van a designar al síndico definitivo. Es provisional. Ahora, en algunos casos, este síndico provisional pasa a ser el síndico definitivo, pero mucho depende de los acreedores. Gracias, doctora. ¿Tienen alguna otra pregunta, distinguidos jóvenes, señoritas, que hoy día han estado más distraídos? Espero de que me hayan tomado atención.
Bueno, no les quito más tiempo, les deseo un excelente resto de semana, que les vaya muy bien, que les vaya muy bien en sus exámenes y estamos en línea el día martes. Gracias, jóvenes. Buenas tardes. Ángel, ¿qué pregunta tiene? Doctora, nos tenía que mencionar qué temas van a entrar por el examen. Sí. Espéreme un momentito, por favor. Voy a traer el plan de asignatura. Espéreme. Gracias, Ángel, por recordar. Ya, aquí tengo el plan. Van a dar el examen desde procesos de conocimiento. Desde procesos de conocimiento hasta ejecución. Eso implica proceso ordinario, proceso extraordinario, proceso de estructura monitoria, ejecución coactiva de sumas de dinero y ejecución de sentencias. De todo eso van a dar jóvenes. Muchas gracias, que les vaya bien. Gracias, doctora. Hasta luego. Que le vaya bien.